Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar en sintonía de Radio Extra. Es un gusto que nos acompañen. Este tema yo no dudo que a usted le va a interesar, porque vamos a hablar acerca de cómo está el sistema financiero nacional. Y para eso hemos invitado a una persona que no solamente es economista, sino que es un verdadero estudioso de todo lo que ocurre en el sistema financiero nacional. El señor Gerardo Corrales. Don Gerardo, ¿cómo está? Hola María, muchas gracias por la oportunidad. Gracias por estar aquí. 25 años tiene usted de trabajar para la banca, ¿cierto? Bueno, yo hice una carrera bancaria en Centroamérica por 26 años. Tomé una decisión de retirarme en enero del 2016 y desde ahí me dedico a labores de asesoría bancaria, financiera, juntas directivas. ¿Fue presidente también de la Asociación Bancaria Costarricense? Sí, fui presidente creo que en 2 o en 3 ocasiones de la ABC. ¿Y si hay alguien estudioso de esos temas, es usted? Bueno, la banca siempre ha sido un tema que a mí me fascina y me encanta y sobre todo colaborar tanto con el periodismo nacional como también con los ciudadanos, porque siempre he sostenido que tenemos un problema nacional de falta de educación financiera. No nos forman en materia financiera, ingresos, gastos, tasas de interés, tarjetas, presupuestos, y con independencia de lo que uno vaya a ser, periodista, doctor, médico, agricultor, regidor, político, cura, todos nos vemos enfrentados a problemas financieros. Y si uno no tiene la formación básica, pues la probabilidad de que cometa errores es muy grande. Estamos viendo estos casos como el de Copeservidores y ahora más recientemente el de Decifin. Son 2 intervenciones en menos de 3 meses. ¿Qué está pasando, don Gerardo? ¿Eso es algo furtivo o es algo que podría extenderse a otras entidades del sistema financiero? A mí me parece que son 2 casos muy puntuales, aunque entre ellos yo veo, por lo menos de la información que se ha publicado, diferencias importantes. Me parece, según el acuerdo de intervención de Copeservidores, que aparte de los temas de falencias de estimaciones para incobrables, las entidades financieras tienen riesgo, y su mayor riesgo es que le están prestando plata a gente o a empresas que en ese momento tienen capacidad de pago, pero esa capacidad de pago cambia en el tiempo. Y si no hay capacidad de pago, entonces los bancos están obligados, o los intermediarios, a calificar a esos deudores tomando 3 criterios. La morosidad histórica, que se ve en el Centro de Información Crediticia, el SIC que se llama, la morosidad actual que tiene el deudor, y lo más importante son informaciones cualitativas y cuantitativas que midan la capacidad de pago. O sea, lo que le queda disponible a una empresa o a una familia una vez que ha cubierto sus gastos para hacerle frente a la cuota del préstamo, lo que llamamos el servicio de la deuda, la suma de amortización y de intereses. Y esa capacidad de pago, por diversas razones, me despidieron en el trabajo, hubo un problema de cambio climatológico, e hizo que las ventas no fueran lo que se pensó, y eso puede afectar. Y si no hay capacidad de pago y empieza a haber atrasos, es obligación de los intermediarios pasarlo a una categoría de riesgo mayor, pero eso implica que la entidad tiene que pasar un gasto para ir creando una reserva para incobrables. Y también se pueden dar hechos donde esa capacidad de pago, por estafas, por delitos, se falseó y no se puede pagar las obligaciones. Es caso público conocido como el caso Jamber, para ponerlo con nombre y apellidos. En el caso Copeservidores, yo lo que creo es que lamentablemente ahí la alta administración y el consejo de administración tuvieron demasiada responsabilidad porque manipularon la información, hubo negligencia, hubo falseamiento de clientes que tenían una categoría de riesgo que no correspondían. En el caso de Decifin, hasta donde yo tengo entendido, y es que el tema es que todo fue muy rápido y hasta el día de hoy se publicó en la Gaceta el acuerdo de intervención. Ya Decifin venía mostrando debilidades. En el primer semestre de este año, las pérdidas de Decifin fueron 3.300 millones de colones. Y precisamente pérdidas por mala calidad crediticia, por mala calidad de sus deudores. Pero viene la SUGEF, hasta donde yo tengo entendido, revisa 25 deudores y dice la categoría de estos clientes no es
carnita, A1, A2, sino que estos clientes tienen debilidades. Hágame estimaciones de alrededor de 16.000 millones de colones. Y claro, eso lo que hizo fue aumentar la pérdida. Pasaron a perder en el primer semestre cerca de 16.000 millones de colones. Y lo grave de esto es que prácticamente es el 88% de la plata de los accionistas. O sea, se comió el patrimonio. En cuyo caso, el problema en este momento es si los accionistas tienen la capacidad de aportar el hueco de flujo de caja que les trae esa reclasificación, que son casi 20 millones de dólares. A diferencia de Cope Servidores, aquí, y eso se ha hablado muy poco, en el caso de Decifin hay un socio estratégico muy importante, que es el Fondo Noruego para el Desarrollo. Es un monstruo, o sea, es un fondo del gobierno de Noruega, que tiene el 20% de Decifin. Aparte está una emisión que hicieron ellos de acciones preferentes, o sea, que no son acciones que representan la propiedad de la compañía, pero que sí tienen un derecho a un dividendo por 10 millones de dólares. Si ellos logran convencer a esos accionistas preferentes que pasen eso a capital común, acciones comunes, que recapitalicen la financiera, si logran que el Fondo Noruego les aporte, y si logran que la familia Lacayo, que es una familia respetable, honorable, aporte la diferencia, tienen un plazo, creo que es de 3 días hábiles, para completar eso y presentar un plan de regularización. Ahora, perdón que me extienda un poco, hasta donde yo entiendo, y es la versión que dan los dueños de la financiera, es que la SUGEF nunca les presentó el informe de reclasificación de esos 25 deudores y se llevaron por sorpresa la magnitud del ajuste, cuando la normativa tiene que darle un chance al regulado para poder apelar si esas reclasificaciones son correctas o no. Yo repito lo que dice Silvio Lacayo, que es el, digamos, director ejecutivo de Decifin. Entonces, ahí me parece que todavía hay mucha nebulosa y claro, en el momento en que se presenta esto es cuando hay mucha incertidumbre, mucha inseguridad, con el caso Cope Servidores, mucha gente quedó dañada, que la SUGEF actuó tardemente, cosa que yo creo que sí, porque desde el 2016 habían informes prácticamente repetidos de las debilidades de Cope Servidores y no se actuó en el momento. Ahora me parece que se está actuando, pero creo, ojalá que yo no esté equivocado, que hay una sensación de que se precipitó la SUGEF en intervenir. El problema es que cuando usted interviene, ¿verdad? Una entidad financiera no es como intervenir en una pulpería. El negocio financiero se fundamenta en confianza. Y de ahí, si usted interviene a alguien en un momento donde todo el mundo está desconfiando hasta la misma sombra, se la pone muy difícil, ¿verdad? A cualquier entidad. Pero entonces, a su criterio, sería Decifin, creo que la primera entidad financiera, no sé en cuánto tiempo, en que sí sería rescatable, subsanable. Esa pregunta es muy buena porque ahora tenemos un marco jurídico totalmente diferente. Hay una ley nueva, que es importante que todos los costarricenses repasen esa ley, es la 9816, que a través de esa ley, como su título lo dice, se establece un fondo de garantía de depósitos. Recuerden que las entidades financieras privadas no tenían garantía de depósitos. En el caso de los bancos del Estado, Banco de Costa Rica y Banco Nacional sí tienen una garantía explícita y limitada de que si hay algún faltante el Estado lo paga. Ahora con estos fondos de garantías, todas las cuentas corrientes de ahorro certificados a título personal o de empresa jurídica que no superen los 6 millones de colones o los primeros 6 millones de colones están garantizados, están cubiertos. Esa gente no va a perder. Pero de ahí hacia arriba viene el problema. Ahorita lo que corresponde es, uno, si los socios van a poder capitalizar, y si no, tenemos 30 días para que la nueva interventora de Decifin demuestre dos cosas. Los activos, o sea, las inversiones que tiene Decifin en efectivo, en inversiones de títulos valores, en cartera de crédito, en edificios, son suficientes para poder pagar todas las obligaciones. Sí, ok, Decifin es viable y entonces lo que se pediría a los socios es muéstreme un plan que regularice, dicen que son 300 observaciones que hizo la SUGEF.
Pero si el interventor, como en el caso de Cope Servidores, determina que los activos no son suficientes para pagar sus obligaciones, ahí el CONACYF tiene que acatar, de acuerdo con la recomendación del interventor, 4 caminos, uno de 4 caminos. O busca un comprador de la financiera, o separa activos buenos y pasivos buenos de los activos malos, es lo que se llama el banco bueno, el banco malo, y vende el banco bueno, que fue lo que se hizo en el caso de Cope Servidores, para minimizar las pérdidas. O si no hay compradores o interesados en los activos totales o parciales de la financiera de Cifin, se pasan a un fideicomiso, que es una estructura jurídica para continuar administrando la recuperación de los créditos y atender las obligaciones. Y esos serían los mecanismos de resolución. Ahora, si... bueno, también... Pero lo que le entiendo, usted siente como que hay una posibilidad de rescate. Bueno, según lo que ha manifestado hay más esperanza. Lacayo, hay más esperanza, porque en el caso Cope Servidores, los dueños eran ciento y resto mil depositantes, que a su vez eran participantes del capital, y no tenían un bolsillo tan profundo, ¿verdad?, como para decir, aquí está la plata. En el caso de Cifin, creo yo que el tamaño del hueco es más bajo, es menor, y además tiene 2 elementos, o 3 elementos. Uno, el Fondo Noruego. Habría que ver si el Fondo Noruego ayuda en esta situación de una entidad intervenida, ¿verdad?, sobre todo con ese informe de su jefe que dice 25 deudores que están mal clasificados, hágase reservas por 16,000 millones de colones, ¿verdad? 2, que los accionistas preferidos se conviertan en comunes, cierren ese hueco en 10 millones de dólares, y que la diferencia venga de lo que en inglés se llama friends and family, amigos y familiares de la familia Lacayo, para poder satisfacer el requerimiento de capital. La otra opción es que podría darse también el fenómeno de que algunos bancos privados pueden estar interesados en comprar cartera de crédito de Cifin, y al desinflar el tamaño de Cifin podría, esto es meramente una especulación, podría con ese tamaño menor, con el patrimonio que le queda y tal vez un poquito más, seguir operando. Pero repito, es una expectativa incierta, y ahora mucho va a depender de los mismos socios de Cifin, que hasta donde sé están dando la cara. Ahorita podemos, y eso es algo importante, ¿verdad?, que genera cierta confianza, el hecho de que don Silvio desde el primer momento ha salido a dar declaraciones indicando que ellos se van a hacer responsables de lo que está sucediendo, cosa que no ocurrió en Cope Servidores, que hasta el momento no tenemos a ningún vocero que haya salido a decir, bueno, esto fue lo que sucedió. Ahorita seguimos hablando de Cifin, pero la gente se pregunta, don Gerardo, ¿qué hago con mi plata? ¿La meto debajo del colchón entonces? Porque hay algo que me llama la atención en los dos casos de Cope Servidores y de Cifin, según lo que ha trascendido en prensa y lo que sabemos hasta ahora de los reguladores, y es aparentemente créditos mal clasificados. Entonces, ¿en quién confiamos si ellos mismos no están llevando, al parecer, ¿verdad?, es algo que tendrán que determinar los reguladores y las autoridades judiciales, bien los datos a la hora de presentarlos al regulador? Sí, vamos a ver, los que se metan a intermediar financieramente hablando, o sea, captar recursos del público, ahorros para prestarlos, tienen que saber que esa actividad es de naturaleza pública, o sea, que van a administrar fondos del público. Todas las cuentas corrientes, cuentas de ahorro, certificados en los intermediarios financieros tienen nombre y apellidos, tienen dueños. Y hay un delito, yo no sabía que existía un delito con pena de 2 a 4 años para la gente que defraude la confianza del público, claro, en entidades financieras. Y ese delito tiene el origen de la corrida que lamentablemente yo tuve en el 2004 en el VACA. No había en el Código Penal delitos financieros hasta que pasó lo del VACA y se corrigió el Código Penal. Entonces sí, quien esté divulgando informaciones falsas puede ir a la cárcel, ¿verdad? Bueno, lo que quiero decir es que quien se meta a la intermediación financiera sabe que hay un marco regulatorio jurídico con una estructura donde el rector es el Banco Central, existe el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, que es, digamos, como la junta directiva de las entidades reguladoras, en este caso en particular, la SUGEF. Ellos saben que hay una política para clasificación de clientes, que antes era una norma y que ahora se pasó
a una normativa que entró a regir en enero de este año, 14-21, y que a propósito de esa nueva forma de clasificar los clientes ha hecho que en algunos intermediarios haya necesidad de generar más gasto para estimaciones. Y es ahí donde hay un indicador que yo quisiera que la gente lo entendiera, porque es público. Usted entra a la página de la SUGEF, pone SUGEF en Google y le da doble clic a SUGEF y entra a la página, y al lado derecho de la página principal de la SUGEF hay un apartado que se llama reportes especiales. Ahí existe lo que se llama el índice de suficiencia patrimonial. Nos dice la relación entre la plata que han puesto los socios y los activos que maneja el banco o la cooperativa o la financiera, y cada uno de esos activos está castigado o ponderado por el riesgo de no pago. Si esa plata, digamos, está en efectivo, ahí no hay ningún riesgo, la plata está en caja, está depositada en caja, en efectivo. Pero si usted la tiene invertida en títulos valores, ahí ya empieza a presentarse algún riesgo de no pago si es que el emisor de ese título no paga. Y si la tiene en crédito, el riesgo de no pago, 100% se puede presentar, ¿verdad? Entran a sumar, salvo en el caso de las casas de habitación, que aquí y en Aconchinchina lo último que pierde un deudor es la casa donde vive. Y en ese caso la probabilidad de riesgo es 50%. Entonces usted compara el patrimonio que han puesto los socios con esos activos y mínimo tiene que darle 10%, porque la ley manda a que si es menos del 10%, la SUGEF interviene. El artículo 136 de la ley del Banco Central es una de las razones por las cuales la SUGEF legalmente puede intervenir a una entidad. Entonces, un intermediario tiene que cuidar, como si fuera su primer mandamiento, su nivel de suficiencia patrimonial. Mínimo 10. De Cifin tenía a junio de este año 10.2. O sea, estaba muy cerca del abismo. Pero yo le puedo leer aquí, porque esto es público, Banco General a junio tiene 29.4%. O sea, el patrimonio supera casi 3 veces, o un 30%, perdón, un 30%, el nivel de activos ¿Cuál está más bajo, Gerardo, ahorita? Bueno, desde el punto de vista de los bancos, la FICE, que tiene un 12%. Aún así sigue siendo un banco normal. Pero sí, en mis tiempos, yo le decía a mi gente de finanzas, no nos juguemos ningún chance, un error contable nos puede meter en este problema, que la SUGEF nos diga, mire, sus estimaciones no son las debidas, tienen que pasar un gasto, y como la utilidad es parte del patrimonio, eso me reduce el patrimonio y me reduce la suficiencia patrimonial. Entonces a mí me gustaba volar, por decirlo así, con un 14% mínimo, aunque la regulación me pide un 10% mínimo de patrimonio, de capital, nosotros volábamos en mi tiempo en un 14%. Luego le sigue Promérica con un 13.1, Catay 13.3, BAC 13.4, Banco Nacional 13.6, Banco de Costa Rica 15.5. Ese es un primer indicador, pero es un indicador como en las películas de los vampiros. Esa es la bala de plata. ¿Cómo así? Sí, que si usted incumple esta razón, lo intervienen. Pero aún así, don Gerardo, según lo que usted nos está explicando, hay muchos que están por debajo de ese 14 deseable que usted... No, el mínimo es 10. No, yo sé que es 10, pero el 14 que usted decía que es como el deseable, como para decir, bueno, estoy... Es que ya depende del apetito de riesgo, claro, depende del apetito de riesgo que tenga quien está dirigiendo y la junta directiva del intermediario. Y el Banco Nacional y el Popular, ahora el Popular que ha estado absorbiendo también... El Popular está bien holgado, es quizás de las entidades mejor capitalizadas del país, tiene un 21.4%. Ahora, tampoco un índice muy alto de suficiencia patrimonial quiere decir que está bien, porque podría decir, si yo soy socio de estas entidades, de ahí, usted está sobrecapitalizado, más bien repártase ese exceso en dividendos, porque usted no está creciendo en activos para justificar tanta plata en capital, porque hay un costo de oportunidad. Entonces, tampoco indicadores muy altos son buenos. Por eso para mí un 15, 14% es dormir tranquilo. Simplemente significa eso. Aunque a mí la regulación me permite un mínimo de 10, pero es tan riesgoso incumplir este límite que me intervienen. Entonces,
por mi preferencia al riesgo, yo volaba con 14%. Por eso, pero casi ninguna se acerca a ese 14. No, claro, por encima del 14 está el Banco de Costa Rica, 15.5, Da Vivienda 15.5, BCT 17, Improsa 17, Scotia 19, Popular 21, Citibank 23, General 29. Viendo eso, ¿usted diría que el sistema es saludable, el sistema financiero? Esto refleja solvencia. El sistema es solvente, pero no solamente interesa la solvencia, sino la liquidez. No solamente en banca, en los negocios de empresas industriales, comerciales, de servicio, las compañías quiebran no por solvencia, quiebran por liquidez. Liquidez es tener la plata en la bolsa, como decían nuestros abuelos. Y más en banca. Usted no le puede decir a un depositante que llega a la ventanilla a cobrar el cupón de intereses o a cobrar el principal, mire, tengo un problemilla de flujo de caja, venga mañana. Jamás. Ahí pierde la confianza, ¿verdad?, de que no tiene plata para hacerle frente a sus obligaciones. Por eso también hay indicadores de liquidez. El banco tiene que cubrir, y la normativa de SUGEF pone mínimos en el manejo de la liquidez respecto a las obligaciones de corto plazo, los pagos que hay que hacer en el corto plazo. Y el otro indicador, que aquí lo tengo también, es lo que llamo yo el índice de cobertura de reservas para incobrables respecto a la cartera de crédito que el mismo banquero refleja contablemente que está atrasada más de 90 días. Un crédito que tenga atrasos más de 90 días, ya empieza a oler mal. O sea, ya empieza a dar problemas de que la capacidad de pago está en entredicho. Más, los bancos reciben en dación en pago bienes, carros, casas, edificios de alguien que no pudo pagar, y mejor que se lleve la casa, que se lleve el carro. Entonces, esas reservas también deberían ayudarme a cubrir la cartera con atraso de más de 90 días de crédito, más los bienes recibidos en dación en pago. La reserva que han hecho los bancos, que es castigar las utilidades, esa reserva, por decirlo así, es contable. Normalmente en la jerga internacional tiene que ser mínimo 1.25 veces. O sea que la reserva supera en un 25% la cartera más mala del banco. ¿Y el indicador hoy está en un 3% o es un 4%? No, aquí está, esto se mide en número de veces. Por ejemplo, BCT tiene una cobertura holgadísima 4.2 veces. Eso está súper holgado. Quiere decir que la cartera mala es muy pequeña, y han hecho buenas reservas. El BAC tiene 3.2 veces, el Banco General tiene 2.1. Ojo, el Banco Nacional tiene 0.9, Promérica 0.8, Prival 0.5. Ahora, esto no es concluyente, porque aquí yo no estoy tomando en cuenta si esa cartera de más de 90 días de atraso tiene garantías hipotecarias o garantías prendarias, en cuyo caso me mitigan ese riesgo. Pero también no es negocio del banco andar rematando propiedades y de casas. Por eso yo también volaba con un indicador de cobertura de reservas entre 1.5, 1.25, para estar tranquilo de nuevo. Y luego finalmente está la eficiencia operativa. ¿Hay alguno que tal vez no, en esta cobertura, que esté bajillo? Bueno, si uno sigue la norma internacional de 1.25, todos los que están por debajo de eso deberían explicarlo. Que yo creo que... ¿Y quiénes están por debajo de eso? Usted que tiene los datos en la mano. Esta información es pública. Yo no estoy aquí cometiendo ninguna información, divulgando información que sea confidencial. No, y que nosotros le pedimos que usted trajera esos datos, porque justamente el tema es informar a la gente y un poco educarla de cómo puede leer un poquito los datos financieros, que debo decir, y la otra vez se lo decía don Marco Hernández, que estuvo por acá, el interventor de Copia Servidores, que también trabaja para la SUGEF, que la página de la SUGEF es inamigable completamente. Totalmente. Y hay que procesar demasiado. Yo hago esto porque me gusta, ¿verdad? Y asesoro a algunos clientes. Popular 1.1, la FICE 1, Banco Nacional 0.9, Promérica 0.8, Prival 0.5, Improsa 0.3. Repito, esto no es concluyente, es parte del análisis, pero sí da pie. Pregunte. Si usted va a depositar su plata de toda una vida, tiene derecho a preguntar. Busque asesoría. Y si la información que está pública, que son los estados financieros, que están obligados los bancos y los intermediarios a publicarlo, su asesor o usted mismo no es contundente, no tiene respuestas a sus dudas, yo estoy seguro que los señores gerentes financieros, gerentes generales, ejecutivos de estos bancos
tienen explicaciones, sobre todo en este momento. Pero ¿a quién le puedo preguntar, don Gerardo? Yo creo y casi que apostaría que yo llego a un banco y le digo, vea, usted está en el límite de suficiencia patrimonial y más de uno no va a saber de qué le estoy hablando. Bueno, a la hora que usted va a depositar, ¿verdad? En una entidad, alguien lo va a atender. Y entonces, si la entidad tiene interés de que usted deposite, tiene que responderle sus preguntas. Si usted no le contesta, usted no está obligado a depositar y simplemente se va. Porque en este momento yo creo que hay gran necesidad de información. Como dice la frase que a mí me encanta, en Dios todos creemos, pero todos los demás traigan datos. Yo tengo que jugar de Santo Tomás. Hasta que no meta el dedo en la llaga, yo digo que este no es Jesús. Bueno, igual, en este momento lo importante es ir a pedir la información. Es ir a pedir la información para estar yo tranquilo de que mi entidad financiera es solvente, es líquida, tiene reservas suficientes, rentabilidad. ¿Qué tanta utilidad está generando esta entidad respecto al patrimonio? ¿Verdad? Yo le puedo dar el dato porque esto también es público. La rentabilidad del primer semestre de este año 2024, anualizada, o sea, multiplicado por 2, respecto a la plata que han puesto los socios, el banco más rentable es Citibank, que renta a sus socios 37%. Eso es buenísimo. ¿Cómo es la forma de entender si esto es bueno o es malo? Si yo pongo la plata en un bono de gobierno a un año, ¿qué tasa de interés en colones me dan? 6%, 5%. Y si ese banco le está dando a sus socios un 37%, es buenísimo. Lo que pasa es que el Citibank hace transacciones más que todo de carácter bursátil, compra y vende títulos valores soberanos de gobierno. No está metido en prestar plata, captar plata y prestar plata. El que le sigue es el BAC, 19% de rentabilidad, muy bueno. Le sigue BCT, 12.2, sigue siendo bueno. Improsa, 7.7, Banco Costa Rica, 7.3, Banco Nacional, 6.5, Catay, 4.4, Da Vivienda, 4.1, General, 4. Y entonces yo ahí empiezo ya a ver 4, 13, y si el gobierno me paga 7. ¿Y por qué esto es importante? Porque la utilidad lo que hace es acrecer el patrimonio. Y entonces esa razón de suficiencia patrimonial que veíamos antes me empieza con utilidades a subir mi protección. Ya no es 10, 11, 12, 14 por las utilidades que estoy generando. ¿Verdad? Pero si no genero utilidades, tanto desde el punto de vista de los socios como los depositantes, entre comillas, tengo más riesgo. Entonces en este momento yo creo que aparte de la educación financiera, sin pena, los que vayan a ahorrar, pidan datos, pidan información, analicen la información. Porque en este mundo lo único seguro es la muerte. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya casi volvemos acá conversando con don Gerardo Corrales, hoy del tema de la salud de las entidades financieras. Ya volvemos. Estamos aquí hablando con don Gerardo Corrales, economista y banquero, acerca del tema de la salud financiera de las instituciones. Porque como hablábamos ahora inicialmente en el programa, don Gerardo, uno ya no sabe si tener la plata bajo del colchón de estos usos que se ha pegado uno y lo que se pregunta a la gente afuera, y uno mismo es, ¿quién será la próxima entidad que sea intervenida? Y todos esos datos que usted me está señalando, uno pensaría que la SUGEF los está viendo, ¿verdad? Y uno confía como ciudadano en que la SUGEF está cuidando de mi dinero. Eso es verdad, hasta ahora lo que uno ha pensado. Pero ahora usted me decía una frase que a usted le gustaba mucho. Hay otra que dice si se va a estrellar, pite, ¿verdad? Pero en este caso pitan cuando ya están estrellados. Entonces uno dice, ¿cuál es el papel del regulador y si realmente es efectivo? Porque si al final de cuentas hay entidades que ocultan la información, ¿cómo hace el regulador para revisar algo que es, o sea, datos que están incorrectos? Digamos, la razón de ser de los reguladores o superintendencias de entidades financieras en el mundo es la protección de los ahorros, especialmente de los pequeños depositantes, que en Costa Rica ya se había hecho un estudio de parte del BID y más o menos daba que el 95% de las cuentas y de los depósitos tenía saldos menores a 6 millones. Por eso se creó este Fondo de Garantías con ese límite de los 6 millones de colones. Pero es importante que el oyente sepa que el hecho de que haya inspección, supervisión de la SUGEF no garantiza que haya repago de las deudas, porque al final el repago depende de cada intermediario
Y podría ser de este caso que acabamos de ver, de ahí, que estaban engañando con la información. Ahí lo que uno esperaría es que en este negocio uno tiene que desconfiar hasta de la misma sombra, ¿verdad? Uno esperaría que haya inspectores, reguladores con ese sexto sentido, que con solo mirarle a los ojos ya sabe si la persona le está mintiendo o no le está mintiendo. Y también a mí me extraña mucho porque en cartera hay pruebas que hacen ellos estrictas para ver si la información es correcta, incluyendo los pagos, de dónde vienen, si es por cheque, si es en efectivo, o sea, todas esas pruebas las hacen. Por eso para mí fue una gran sorpresa lo que sucedió en el caso de Cope Servidores. Me parece... Y, don Gerardo, ¿qué papel juegan los contadores públicos? Porque, o sea, lo primero que yo pregunto es, ¿a dónde está el auditor? El contador público, como los abogados, lo que tienen es fe pública y su función es garantizar que la información contable que presentan las empresas o los bancos o las financieras cumple con las normas de contabilidad autorizadas. Pero igual, los contadores públicos, su firma no garantiza pago. No le dice al depositante, mire, es que yo ya revisé y su pago de intereses y principal está garantizado, ¿no? Claro, pero tienen notas al pie que pueden alertar de estos datos no estaban bien o no me dieron estos datos, claro, ¿verdad? Claro, ellos pueden decir, de acuerdo con la normativa, las estimaciones para incobrables que está haciendo la entidad no cumplen con los requerimientos de la 14-21. Y ya eso es una advertencia. Claro. Pero ¿qué es el problema nuestro? De que al tico no le gusta leer, y mucho menos materia árida como estados financieros de un banco, o de una cooperativa de ahorro y crédito, o de una financiera, ¿verdad? Y no tenemos la formación básica. Entonces aquí yo creo que ante esta situación que está sucediendo en el país, yo sigo creyendo que el sistema financiero es sólido, se han hecho las pruebas de estrés correspondientes, que se llama, y que la mayoría de los intermediarios son sanos. Pero, como dicen, nada garantiza que salga una manzana podrida. Lo importante aquí son dos cosas. Uno, entender lo básico, y es que si me ofrecen una tasa de interés más alta por mis ahorros, sin duda es porque están asumiendo más riesgo. Eso es una regla básica, un mandamiento. A mayor tasa de interés por mis ahorros, más riesgo de no pago. Entonces usted sepa que está advertido si pone la plata ahí. Y dos, como decía mi abuelita, diversifique, no concentre todos sus ahorros en una sola entidad, porque si a esa entidad le va mal, a usted le va mal. Entonces diversifique, y mi abuela era bien sabia, no ponga los huevos en una sola canasta, pero a su vez asegúrese de no ponerla solamente en huevos. Pero en este caso, el mejor consejo sería entonces, si yo tengo, por ejemplo, 12 millones, que tal vez la mayoría de la gente no tendrá los 12 millones, pero si tengo 12 millones, poner 6 millones en un banco y 6 millones en otro, porque es lo que me va a garantizar, ¿verdad? El seguro de depósitos que me van a pagar, en caso de que la entidad entre en problemas. Aquí la pregunta que la persona tiene que hacerse es, mire, con 12 millones de colones, pensando en mi retiro, ¿verdad? ¿Cuánto es lo mínimo que yo necesito para que entonces, cuando yo me pensione, ¿verdad?, tenga el suficiente ingreso para mantener una vida digna? O si a mí me despiden, ¿verdad?, ¿cuánto necesito yo de ingreso mínimo para sostener alimentación, techo, etcétera? Y esa parte de dinero, yo ahí no me la juego. O sea, voy a lo seguro. Absolutamente busco la alternativa más segura. Y es un poco feo lo que voy a decir, pero es una distorsión. Aquí los bancos del Estado cuentan con garantía ilimitada de los depósitos. Quebró el Banco Anglo, quebró el Banco Crédito Agrícola. Pero los depositantes de todos los tamaños recibieron la plata. ¿Quién la pagó? Nosotros. Todos los costarricenses que vía impuestos financiamos al Estado. Y eso es por ley. Pero claro, como es seguro, la tasa de interés que pagan es más baja, porque usted está jugando ahí a lo seguro. Ahora, si a mí me sobra plata por encima de ese mínimo vital, ahí sí, me la juego. Busco intereses más altos para que mi capital crezca en el tiempo. Pero yo considero que hoy hay alternativas bien interesantes si uno hace correctamente el análisis. Imagínense que en el primer semestre de este año, el BAC se ganó 110 millones de dólares en un semestre. Le sigue el Banco Nacional con 50 millones de dólares, el Banco de Costa Rica con 48, Citibank con 26, Popular 23, Davivienda 9, BCT 7,5. Ese número absoluto es un indicativo de la buena ejecutoria o mala ejecutoria en resultados, pero no es concluyente. Hay que verlo contra el patrimonio.
Y al verlo contra el patrimonio, sale la rentabilidad, que ya decíamos, el BAC 19, BCT 12, Improsa 7. Si yo tengo una rentabilidad por debajo del costo de oportunidad de meter la plata en un bono de gobierno, es preguntarle a la entidad, mire, ¿cuáles son sus planes? ¿Por qué la utilidad de este semestre está siendo no tan buena para ustedes? Si las personas tienen esa malicia indígena, de ahí, Copeservidores, repito, mostraba una suficiencia patrimonial muy cerca de 10, Decifin 10.2, Decifin en el primer semestre mostraba pérdidas contables, perdía 3.300 millones de colones. Ahora la SUGEF nos viene a decir que esa no era una utilidad correcta, una pérdida correcta, que la pérdida según ellos es de 16.000 millones de colones. Es ahí donde uno dice, qué raro que tiraran esto. Hasta donde yo tengo entendido, la parte intermediaria recibe los informes de la superintendencia y tiene un plazo de tiempo para decir, yo apelo, eso no es cierto, esos 25 deudores para mí sí tienen capacidad de pago, miren las garantías que tengo, no es una deuda que tengo que reclasificar a mayor riesgo, sino que yo puedo sostener el nivel de riesgo que tiene ese deudor. Entiendo yo que ese plazo no se le dio, y entonces claro, sacar eso en este momento es como tirar una bomba, ¿verdad? Entonces ahí viene el tema de que aquí ya no se confía en nadie. Todos los bancos del mundo, los intermediarios financieros del mundo tienen sus riesgos, riesgos de crédito, riesgos financieros, riesgos operativos, riesgos reputacionales. Lo importante es que haya información, transparencia. ¿Qué pediría yo? Deberían los intermediarios financieros, al menos trimestralmente, presentar sus estados financieros con estos indicadores que yo estoy dando de rentabilidad, eficiencia, suficiencia patrimonial, cobertura de reservas, y ellos mismos, ¿verdad?, explicar los resultados y, ¿por qué no?, conferencias de prensa con la prensa, explicando sus ejecutorias, como se hace en los mercados desarrollados, para que la gente empiece a entender y a divulgarse y que el mercado empiece a ser perfecto. ¿Qué es un mercado financiero perfecto? Que aquellos que tienen mayor riesgo no es un pecado, pero si salen a captar plata al público tienen que pagar más. Cuando dos intermediarios salen a captar ahorros del público y captan a la misma tasa de interés, pero tienen diferentes niveles de riesgo de pago, el mercado es imperfecto. No está el mercado procesando la información debidamente y es ahí donde empiezan a volar sin instrumentos. Nadie se subiría en un avión si se da cuenta que el piloto no tiene el tablero de instrumentos. La probabilidad de pegar con una montaña es muy alta. Pero lo que hablábamos ahora del tema del famoso ROP también, del régimen obligatorio de pensiones, en el caso de las entidades financieras también uno esperaría como usuario que en el estado de cuenta vengan ese tipo de indicadores para uno y también que eduquen a la población. No sé, que pudieran poner a la par qué significa cada concepto, como usted lo ha explicado hoy muy fácilmente, muy sencillamente, para que todos podamos comprenderlo, para que la gente pueda tener su propia apreciación de si sigo en esa entidad o si me muevo a otra y demás. Pero imagino que también esto puede generar un susto como de corrida financiera, ¿verdad? El que diga, ay, bueno, es que bajó, entonces mejor me paso de banco, me paso de cooperativa. Sí, es resultado de lo mismo, no tenemos educación financiera. Entonces, en el pequeño grupo que sí maneja esos conceptos, ellos creen que la gente habla el mismo lenguaje. Entonces, arrancando por el título, que está en la Ley de Protección al Trabajador, ¿verdad?, régimen obligatorio de pensiones ROP, o Fondo de Capitalización Laboral, para el ciudadano común, ¿y eso qué es?, ¿verdad? Y mucho menos cuando empezamos a hablar de rentabilidades reales versus rentabilidades nominales, versus ganancias o pérdidas contables no realizadas. De repente nos cae un estado de cuenta y hay pérdidas, no se sabe por qué las pérdidas, si eso es real o no es real. Entonces falta todavía mucha divulgación. Hay una ley, hace rato, un proyecto de ley dando vueltas, que es la protección del consumidor financiero. Yo no sé por qué razón, aparte de estar hablando de la ley Jaguar 1, 2, 3, 4, 5, no sé cuántas, no se enfocan en cosas que realmente afectan al ciudadano común. Y de la materia financiera, de protección al consumidor financiero, lo que se llama asimetría de información. El pequeño ahorrante, o incluso ahorrantes grandes, no tienen el conocimiento como para decir dónde pongo mi plata. Es que tengo miedo, estoy inseguro.
en beneficio de los mismos intermediarios, deberían ser más transparentes, divulgar información. Si yo no tengo miedo, yo soy transparente, muestro toda la información. Si tengo cositas feas, no me conviene mostrar la información. Pero sí debería venir en el estado de cuenta. No sé si este proyecto de ley del consumidor financiero, porque yo sé que tiene ya como 4 años dando vueltas en la Asamblea y por alguna razón no se aprueba, creo que ni siquiera avanza. Trae ese tipo de aspectos, que se mejoren los estados de cuenta, que se abre la letra menuda que vienen en los contratos, porque la gente más que todo se fija en los intereses. El ciudadano común se fija, ¿me pagan intereses o no me pagan intereses? ¿Verdad? Y no se fijan también tal vez en todos esos aspectos que hemos conversado el día de hoy. Sí, hay un país en Suiza que se llama Basilea. Ahí en el año 1998 hubo una reunión de los países más desarrollados, los bancos centrales, porque precisamente había preocupación por los altos niveles de endeudamiento que tenían los bancos japoneses. Y ahí salió lo que se llama el Concordato de Basilea I, que son recomendaciones de ciertos principios básicos que deben cumplir los intermediarios financieros. Ya vamos por Basilea III. Y uno de los principios básicos de Basilea III que el país, Costa Rica, está siguiendo es transparencia en la información. Entonces yo no he visto el proyecto ya en detalle de consumidor financiero, pero sí debería regirse por el principio de transparencia, lo cual significa que los estados de cuenta tienen que ser legibles, tienen que ser entendibles, tiene que haber transparencia para que la persona conozca los riesgos que se está corriendo a la hora de poner su dinero. Es que realmente a uno le duele porque sabe, uno ha pasado por ahí, cuánto cuesta ganarse la plata. Y sobre todo si es dinero para las pensiones, para poder vivir, para gente que está enferma, de que de repente un loco, ¿verdad?, se le ocurra por negligencia, por delito, por estafa, por asumir demasiado riesgo, de tragarse la plata que no es de él. Eso es muy fácil, eso es muy sencillo. Y el daño social que hace eso es tremendo. Por esa razón creo yo que nuestros legisladores, en vez de estar ahí discutiendo que Pilar dice esto y la otra le dice lo otro, y que Tonatiu, que no sé qué, señores, ya el país está cansado de tanta palabrera. Entrémosle a temas de fondos. Uno es la educación financiera, la protección del consumidor financiero, exigirle a los intermediarios mayor transparencia y mayor divulgación de su información y de educación a sus clientes. Qué bueno que ahora se tocaba también el tema del Banco de Costa Rica, porque es un tema que anda ahí dando vueltas en el aire si el gobierno va a insistir, ¿verdad? Ya dijo Don Nogui que van a insistir en el proyecto, Don Nogui Acosta, ministro de Hacienda, que van a insistir en el proyecto de venta del BCR, que hasta donde nos dicen los indicadores está bien, ¿verdad? Es un banco estable, que no hay como un riesgo mayor por el que asustarse. Pero sí, el tema de la garantía del Estado, la otra vez nos decía doña Rocío Aguilar, la superintendente general de entidades financieras, que esa plata no está ahí como que yo llego a Hacienda y digo, deme para pagarle a la gente si el banco estatal quebró, y eso, ¿verdad? Ninguno está en riesgo ahorita, pero si llegara a pasar, uno cree que la garantía del Estado es inmediata y que uno dice, voy y me pagan la plata. Digamos, la garantía ilimitada del Estado sí tiene esa condición, ¿verdad? En el sentido de que si un banco estatal quiebra, Nacional Costa Rica, que son los únicos dos que quedan, y yo le agregaría, ¿verdad? Ya es tan grande y tiene tanta impacto social, el mismo Banco Popular. Yo creo que se dice en la jerga financiera, no lo dejaría caer el gobierno. Pero entendamos todos los costarricenses que esa garantía ilimitada no es que la da el gerente del Banco Costa Rica o el gerente del Banco Nacional. No, la damos todos los costarricenses. Entonces los depositantes reciben el pago, pero ya no solo con su operación normal hay un hueco en las finanzas del gobierno que tiene que endeudarse porque los impuestos no le alcanzan, los impuestos son 14% del PIB y los gastos son 21%, o sea, hay un hueco como de 7 puntos que se cubre con deuda. Y si viene un bombazo de un banco estatal que quiebra, de ahí se paga, pero hay que salir a captar esa plata, entonces las tasas de interés se disparan, o una reforma tributaria, y al final terminamos pagando del bolsillo de todos los costarricenses. Esa garantía ilimitada tiene un costo. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta que recae sobre nosotros.
los contribuyentes. Y en cuanto al Banco de Costa Rica, yo felicité a Douglas Soto públicamente, se lo dije, el gerente general del Banco de Costa Rica, porque este primer semestre fue muy bueno. Los indicadores son muy buenos para el Banco de Costa Rica. Ahora, sobre si vender o no vender el Banco de Costa Rica, ya esto es una cuestión país. Hay gente que dice, yo soy intransigente, es que el Banco de Costa Rica representa los ideales de la Segunda República. Ya es un tema ideológico. Claro, pero también el tema de la SAFI le mete ruido. Bueno, el tema de la SAFI del Banco de Costa Rica, ahí está. No de la SAFI, de uno de los proyectos que se llama Parque Empresarial Pacífico. Eso le mete ruido porque la gente no comprende. Lo que entienden es, el banco agarró 22.000 millones de la plata del banco y se los puso. Y no entienden, ¿verdad?, qué hay más allá de eso. Sí, yo creo que los costarricenses, en pleno siglo XXI, a veces discutimos cosas del día a día de poca significancia, que si Heredia le metió 2 goles a Saprissa, ¿verdad? O que si Gustavo Alfaro se va para el Paraguay. Eso no hablemos de fútbol, aquí hablamos de finanzas. Pero temas de fondo como estos, ¿cuál es el rol de los bancos del Estado? Ese espíritu de don Alberto Martén del año 1953, cuando se redactó la ley vigente del sistema bancario nacional, en pleno siglo XXI, en medio de la cuarta revolución industrial, en medio del dinero electrónico, requerimos 2 bancos del Estado. Están cumpliendo el rol social que muchos de los que dicen, ay, es que no se vende porque cumplen un gran rol social de los pequeños productores y de las MIPYMES. ¿Realmente los pequeños productores y MIPYMES están recibiendo el apoyo necesario para salir adelante de parte de los bancos del Estado? ¿O un pequeño productor o una MIPYME se arriesga a visitar un banco del Estado porque sabe que le van a dar algún trato preferencial? ¿Es necesario, dice usted, es necesario mantener un banco, por lo menos un banco del Estado, o no lo es necesario? Bueno, le pongo un ejemplo. Yo admiro mucho el mercado canadiense. En Canadá existe un banco público-privado por cada 5 millones de habitantes. Y aquí nosotros tenemos 44 intermediarios financieros, solo falta el Banco Sangre. O sea, para mí, estamos llenos de entidades financieras. Entre más grandes sean las entidades financieras, más se diluyen los costos fijos y por lo tanto los márgenes de intermediación bajan y a mí me cobran menos por el préstamo y me pagan más por el ahorro. Pero aquí, a propósito del tema de la tasa de política monetaria de interés del Banco Central, que ha bajado, ¿y acaso que las tasas de interés de los préstamos han bajado al mismo ritmo? En los bancos privados y bancos públicos. ¿Y quién cuestiona eso? No, porque ahí pasamos discutiendo otras cosas. Entonces, este tema del Banco de Costa Rica se las trae y requiere una discusión de alto nivel, técnica, no ideológica. Lamentablemente, en la Asamblea hay un montón de gente que piensa ideológicamente y viene con el carretillo de emociones o dicen simplemente eso no pasa porque no, porque es una de las joyas que logramos de nuestro partido desde el siglo pasado. ¿Y eso en qué me beneficia a mí como costarricense? ¿Cuál es el beneficio? Bueno, fue como cuando se abrió la banca, ¿verdad? Que la gente tenía miedo de qué era lo que iba a pasar. Sí. Y ahora tantos años después estamos contando la historia. Sí, hay gente ahora que dice que el tema de la apertura del mercado eléctrico no pasa. Simplemente no pasa porque yo soy intransigente. El ICE es propiedad de todos los costarricenses. A mí como consumidor lo que me interesa es que me den energía eléctrica amarilla, azul, roja, pero de buena calidad, 24/7, 365 días al año, a un buen precio y que haya cobertura nacional. Si eso viene de la empresa privada o viene del sector público, a mí no me importa, pero aquí satanizamos. No puede ser del sector privado porque ahí todos son ladrones, porque ahí no pagan impuestos todos son malos, todos son demonios. O del otro lado, no, en el sector público no, porque entonces va a pasar actos de corrupción. Lo que quieren es hacer plata gratis a costa de todos nosotros. Yo creo que el país ya está a un nivel para tener discusiones de altura y, como en todas las partes del mundo, permitir las alianzas público-privadas. Se nos fue el tiempo, don Gerardo. Yo le quería agradecer mucho por haber estado acá. No pudimos profundizar en el tema de la eficiencia, que en eso tiene que ver mucho, ¿verdad? El tema de los salarios y demás gastos administrativos que hacen que justamente por eso sea tan
tan alto el interés que pagamos en los préstamos, pero también el tema del seguro de depósitos, que entiendo no se utilizó, lo que tenía ahorrado ahorita las entidades, entonces lo tenemos libre en caso de que lo pudiéramos requerir en este momento. Pero para cerrar, tal vez un mensaje final, don Gerardo, a la audiencia, que les pueda dar un consejo de en un momento de tanta incertidumbre en el mercado financiero, ¿qué le podemos decir para que ellos estén más tranquilos? Vea, yo no es que le voy a tirar flores, pero es que son contados con los dedos de la mano, no de ahora, sino de siempre, periodistas que andan en búsqueda de mayor información y de mayor conocimiento en materia financiera. Y usted es una de esas. Sinceramente se lo digo así abiertamente. Yo creo que en este momento se requiere muchísima responsabilidad de los medios de comunicación y de las redes sociales. Porque si empezamos a crear fantasmas, ¿verdad? Como en los tiempos de la Edad Media, la Inquisición, y mandamos a la hoguera a un montón de gente inocente. Aquí, como digo, lo que hace falta es, uno, que los reguladores se amarren los pantalones y hagan la función que les corresponde, y que lo hagan no brincándose las leyes tampoco, porque no se trata de atropellar a inocentes, o sea, que le den el chance a la contraparte de poder defenderse. Y si no hay las respuestas debidas, pues sí, intervenir. Y a los costarricenses decirles, yo creo, en lo personal, me parece que el sistema financiero como un todo, que tiene activos por ya casi 80.000 millones de dólares de CIFIN y COPE servidores, pesan relativamente muy poco. Eso es un tema que tal vez no se ha divulgado con toda la amplitud. Obvio que lo que genera pérdida lastima a seres humanos, y eso es lo que a uno realmente le molesta. Pero para invertir, por favor, asesórese, infórmese si usted quiere darle protección a los dineros que le van a garantizar una vida futura digna. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias. También a ustedes les agradecemos la sintonía. Siga con la 92.3. Ya vienen nuestros compañeros y decirle eso, ¿verdad? Que trate de informarse. Don Gerardo tiene una página que se llama Economía Hoy. Es una página gratuita, usted la puede encontrar en Facebook, donde él constantemente hace foros y explica ese tipo de datos que son tan importantes para todos nosotros y no tener que tener el dinero debajo del colchón. Muchas gracias y nos escuchamos el próximo viernes. Que la pasen bien y tengan un buen fin de semana. Muchas gracias.